Damos inicio a la segunda tarde de este foro. En la mañana de hoy tuvimos unos muy interesantes debates sobre el tema de transporte terrestre con el señor viceministro. Se tocaron varios temas sobre los corredores logísticos y algunas preguntas que tenían que ver con el sistema de planeación nacional sobre orientación de la política logística. También vimos la parte de seguros y esa incidencia que nos manejan los nuevos riesgos que aparecen en los temas de seguridad. Ahora queremos entonces un punto que ha generado varios contextos, especialmente en el tema del día a día operativo, y es lo relacionado con el transporte de carga por carretera para el sector granelero. Acordémonos que Colombia moviliza alrededor de 9.2 millones de toneladas de granelos, equivalentes a unos 270.000 viajes año, y una facturación de 1.2 billones de pesos, que son los que se manejan en ese orden de magnitud en los viajes de recibo de la carga granelera que viene de importación, distinto de otras cifras similares en producto terminado. El señor viceministro nos hablaba de que se está trabajando en un observatorio, y también nos decía que se trabaja mucho sobre la libre oferta y demanda y la intervención del Estado cuando sea estrictamente necesario. En este orden de ideas, y con base en las normas y reglamentos que se están operando en el control de los mecanismos de negociación del transporte de carga por carretera, tenemos en este panel a Edgardo Sánchez, que es el asesor del Ministerio de Transporte en el Observatorio de Transporte de Carga por Carretera, que está coordinando los análisis y evaluaciones sobre los mecanismos de costos referenciales y costos eficientes operativos, y él nos va a hablar cómo es ese avance y cómo ven esos modelos de negociación. Y posteriormente hablará el abogado Jorge Franco sobre la regulación económica del transporte, y estos dos temas en conjunto son como la base de la discusión del panel que luego comenzamos a coordinar con las preguntas que ustedes tengan. En ese orden de ideas, entonces le cedo la palabra al ingeniero Edgardo Sánchez para que nos haga su presentación, y luego vamos mirando ahí cómo salen las preguntas y haremos ese análisis. Edgardo, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. En este sexto foro de graneles, competitividad y seguridad alimentaria, espacio de discusión sobre el manejo logístico de cereales, oleaginosas e insumos agroquímicos, he sido amablemente invitado por la ANDI a compartir y transmitir mis experiencias y prácticas en este panel sobre costeo eficiente y normatividad en el transporte de graneles por carretera. Labor que desarrollaré compartiendo el escenario con el doctor Javier Franco, de Franco Abogados Asociados. En mi caso particular, enfocado en el tema del costeo de transporte de carga por carretera, desde una óptica basada en la eficiencia. En el desarrollo de este foro me han precedido personalidades del sector público, del sector empresarial, granelero y portuario, compartiendo experiencias y la aplicación de mejores prácticas logísticas que buscan esa anhelada competitividad para el sector, con alternativas de multimodalidad para el manejo y distribución física de esta carga. Aunque en mi vida profesional, primero como funcionario de importantes empresas productoras y comercializadoras de productos de consumo masivo, Lloreda, Quesada, Cataluque, Mecamondo, Transportes Especiales ARG,
con responsabilidades de dirección en el abastecimiento de materias primas, distribución física de producto terminado, y luego en los últimos 10 años como consultor gerencial, trabajando para otras compañías del sector de consumo masivo, coordinando la definición e implementación de mejores prácticas en sus logísticas de abastecimiento y comercialización, todas determinantes para su viabilidad económica y operacional. Quiero apoyarle para el desarrollo del tema, fundamentalmente en el trabajo realizado durante los 12 últimos meses como asesor del señor viceministro de Transporte, encargado de la coordinación del Observatorio de Transporte de Carga por Carretera, OTCC, para plantear y transmitir a ustedes mis puntos de vista sobre el costeo eficiente aplicado al transporte de granel por carretera. El OTCC, Observatorio de Transporte de Carga por Carretera, es un ente consultivo creado en 2012 y que con resolución 3741 de 2016 se fortaleció, ampliando la participación de los actores de la cadena logística, siendo el ente encargado por el Ministerio de Transporte de abordar, discutir y proponer soluciones a los diferentes temas que quedaron relacionados en el acta de levantamiento del paro camionero del año pasado. La plenaria del OTCC está conformada por la alta dirección de los principales gremios que representan a los diferentes participantes de la cadena de transporte de carga por carretera en Colombia. Por los propietarios de camiones están la ATC, la ACC, la CCT y la ANT. Por las empresas de transporte están Colpecar, Fedetrascarga, Acecarga, Fedetrascol y Efercarga. Por los generadores de la carga están la ANI, Penalco, Anandés y Pasecolda, todos acompañados por representantes de los Ministerios de Comercio y Transporte. Para el desarrollo de los temas a cargo, la plenaria del observatorio definió la creación de unas mesas de apoyo, una mesa técnica, una mesa jurídica y una mesa laboral. Los temas de costos en su parte operativa corresponden a la mesa técnica, cuyo primer gran objetivo asignado es actualizar y perfeccionar los costos operacionales del transporte de carga por carretera, toda vez que son un fundamento, aunque no el único, sobre el cual se basa la construcción de tarifas para la prestación de este indispensable servicio público. Allí, en la mesa técnica del Observatorio de Transporte de Carga, con representación de todos los sectores, en un ambiente abierto y participativo, quizás hasta ahora un muy importante logro, basados en principios de respeto, transparencia entre las partes, basados en realidades operativas y bajo la dictadura de los números. Se ha venido trabajando sobre lo ya construido, sobre las bases del actual CICETAC, en la actualización de los costos operacionales, bases sobre los cuales esta importante herramienta presenta costos de referencia que sirven de base para la negociación del valor a pagar entre propietarios de camiones y empresas de transporte. Hasta ahora, en 60 sesiones y más de 240 horas presenciales, ya se revisó y validó la metodología de construcción de cada elemento del costo y de su respectiva actualización para 4 tipos de vehículos: sencillo, doble troque, minimula y tractomula. Inicialmente para carga general, y ya se inició la modelación en el CICETAC 2.0, su nueva versión, para 4 nuevos tipos de carga: la contenerizada, la refrigerada, los graneles líquidos y los graneles sólidos. Esta modelación nos ha permitido identificar particularidades que deberán ser tenidas en cuenta en la construcción de las estructuras de costos que la reflejen. Por ejemplo, en el caso de la carga contenerizada de exportación en la parte de tiempo logístico, se deberán agregar los tiempos de espera y de carga
del contenedor vacío en los patios y en muchos casos incluir el costo del recorrido hasta el lugar de carga. Luego, tener en cuenta los tiempos logísticos de registro, entrada y descarga en las terminales portuarias. Todos estos afectados por la falta de criterios de competitividad y de eficiencia. Otro ejemplo, en el caso de la carga refrigerada, donde deberemos agregar el consumo de combustible de los equipos de refrigeración a razón de 0.7 galones por hora, incluyendo no solo los tiempos de recorrido, sino también los otros tiempos logísticos, donde este equipo permanece prendido. En cada caso, estaremos diferenciando el valor de los equipos, porque cada tipo de carga quizás comparte el mismo tipo de cabezote, pero los valores a tener en cuenta en la recuperación de capital, principal componente de costos fijos, varía significativamente si estamos hablando de una plancha de carga para carga contenerizada o un furgón refrigerado o un tanque para granel líquido. Otros ejemplos: los conductores de vehículos refrigerados requieren un curso de manipulación de alimentos, dotación especial, 2 certificaciones médicas anuales, el vehículo un certificado de sanidad, desinfección y asepsia, fumigación, todos estos costos adicionales. En fin, nuestro compromiso será o está en, bajo la dictadura de los números, reflejar los verdaderos costos en que se incurre en la prestación del servicio de transporte de carga por carretera, por tipo de vehículo y por tipo de carga, y reflejarlos de la manera más objetiva en un CICETAC versión 2.0, herramienta tecnológica que indudablemente ayudará de una manera significativa a construir costos de referencia. Pero lo comenté al inicio de mi participación, como en muchos casos, en muchos sectores de la economía, la estructura de costos no es la única variable que se tiene en cuenta para la construcción de tarifas a cobrar. En nuestro caso, para la construcción del valor a pagar al propietario del camión y para la construcción del valor de flete que el generador paga a la empresa de transporte. En el caso de la revisión y actualización efectuada de los costos variables, fijos y otros costos en el actual CICETAC para carga general, puedo anticiparles que comparando los nuevos valores obtenidos versus los del CICETAC vigente, algunos costos de referencia, por ejemplo, en la ruta Cali-Bogotá, podrían bajar en un 10% aproximadamente. Y en rutas como Cartagena-Bogotá o Cartagena-Medellín, podrían subir entre un 5 y un 10%. Esto como resultado de que los costos variables ya actualizados, con un mejor rendimiento en combustible y con frecuencias de cambio mejoradas en llantas, aceites y filtros, muestran una reducción cercana al 10%. Unos costos fijos que más o menos se mantienen, pero unos tiempos logísticos que en el caso del CICETAC manual cambiarían de 6 horas a 21 horas. Esto de acuerdo a la última encuesta nacional de logística presentada por la Dirección Nacional de Planeación. Quiero recordar que el CICETAC genera unos costos de referencia que cambian de acuerdo con los tiempos logísticos, tiempos de espera y cargue, espera y descargue, y tiempos de consecución de carga, por un lado, y por el otro, de acuerdo con las horas trabajadas por día y el número de días trabajados por mes. En el caso de las horas trabajadas por día y el número de días trabajados por mes, el CICETAC actual tiene como base de cálculo 12 horas por día y 24 días por mes, o sea, 288 horas de labor por mes. Un mejor escenario, por ejemplo, el de los modelos colaborativos, donde se optimicen los tiempos logísticos, pasando de los 21, que son los
los que define la encuesta nacional de logística, por ejemplo, a 12 horas, y se logren jornadas de trabajo de 20 horas por día, 26 días por mes, o sea, pasar de 288 horas a 520 horas de labor por mes, podrían generar, en el caso de la que ya citamos, ruta Cali-Bogotá, disminuciones hasta de un 17%, y rutas como Cartagena-Bogotá y Cartagena-Medellín, que estamos diciendo que pudieran, en condiciones normales, con el nuevo CICETAC, subir hasta un 10%, podrían disminuir un 10%, o sea, un ahorro de 20 puntos. Por eso, el CICETAC 2.0 deberá permitir en sus alternativas de CICETAC interactivo y CICETAC simulador modelar escenarios donde se puedan parametrizar tiempos logísticos y horas de trabajo por día basadas en criterios técnicos y de eficiencia operacional. Pero nuevamente quiero hacer énfasis en que el costo de referencia no es el único elemento que sirve de base para la construcción de tarifas de fletes. En rutas del interior, desde Bogotá y Medellín hacia puertos, por ejemplo, la tarifa de fletes está por debajo de los costos de referencia. Es decir, antes de la intervención de alguna de estas rutas, se pagaba un flete que no cubría los costos de operación. Esto como consecuencia de dos fenómenos: la sobreoferta de parque automotor plenamente identificada y la descompensación de cargas, donde, por ejemplo, a Bogotá ingresan 10 vehículos tractocamiones cargados y solo hay carga de retorno para 5 de ellos. Este fenómeno de sobreoferta genera esas tarifas que no cubren los costos operacionales y que afectan el sector. La realidad es que la intervención de estas tarifas por parte del Ministerio de Transporte pareciera que tampoco es la solución. En la práctica, el fenómeno de oferta y demanda que sigue hace que esos fletes se sigan manteniendo por debajo. Prueba de ello son las múltiples sanciones que la Superintendencia de Puertos y Transporte ha venido efectuando. En resumen, las rutas donde el efecto oferta-demanda lo permite, los costos son referentes para la construcción de tarifas y allí se deberá trabajar fuertemente en la implementación de mejores prácticas relacionadas con operaciones 7x24 y con criterios técnicos y eficiencia operacional que logren mejoramientos significativos en tiempos de cargas y descargas, que le permitan al transportador con doble tripulación pasar de 3.000 o 4.000 kilómetros por mes a doblar o triplicar esta cifra y de esa manera reducir en proporción los efectos de sus costos fijos y también de esa manera con tarifas de fletes que no afecten la competitividad del país puedan seguir en un sector que les garantice su viabilidad económica. Queda como tarea, como gran reto, ver cómo viabilizar económicamente para el sector camionero las rutas desde el interior hacia los puertos, reconociendo que, mientras esto no ocurra, el sector camionero seguirá en crisis. Gracias. Gracias, Edgardo, por su presentación. He tomado aquí unos datos que los tenemos en cuenta ahora para entrar al panel. Invito al doctor Franco a que nos haga su exposición. El doctor Franco es un habilidoso hombre de leyes, abogado, especialista en esta técnica jurídica, y ha escrito un libro sobre el tema y ha sido muy reconocido en varios foros. Bienvenido, doctor Franco. Muchas gracias, Edgar, por la amable presentación y la invitación nuevamente a la ANDI. Muy complacido de estar acá, además compartiendo la mesa con Edgardo también, a quien conozco desde hace bastante, y quien seguramente más adelante nos va a dar más datos como decía yo, de qué nos puedes contar del OTCC, ¿no? Que es el hombre que tiene
toda la información. Bueno, un poco para la hora que sé que es pesada, el abogado no es normalmente el más recomendable para hablar a esta hora, pero bueno, digamos que aquí también veo colegas, la doctora Peña que habló esta mañana, Jorge que nos ilustró sobre algunos temas claves. Yo voy a tratar de hacer la charla pues entendible para abogado y no abogado, o sea, tratar de ponerlo en un lenguaje que sea entendible para todos. Básicamente lo que me ha pedido Edgar el día de hoy es que hagamos una revisión general de algunos conceptos claves desde el punto de vista jurídico, de cómo leer el tema CICETAC, ¿cierto? Esa es una pregunta que muchas empresas tienen. ¿Cómo leer el tema de la regulación económica del sector transporte terrestre de carga? Entonces yo quiero, antes de arrancar, esto no lo tenía previsto, pero antes de arrancar un poco escuchando a Edgar, me llamaron la atención tres expresiones que usaste en tu presentación y las quiero resaltar. Uno, competitividad. O sea, yo creo que todo el foro de logística pues necesariamente está atado al tema de la competitividad. Lo resalto en el sentido de que fíjate que para el técnico es clarísimo, ese es el objetivo, ¿sí? Y ese es a donde debemos llegar. Y desde el punto de vista legal, al final del día, nosotros como abogados nos volvemos casi que un instrumento para lograr ese objetivo. Yo pienso que eso no hay que perderlo de vista en ningún momento. Segundo, yo creo que tú y yo compartimos que la única dictadura que nos gusta es la dictadura de los números. Creo que yo supongo que tú eres mucho mejor que yo en eso, en el sentido de que al final del día este es un tema de números, ¿sí? Y el gerente de logística tiene, así como el abogado tiene hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, digamos, ley y jurisprudencia. Yo creo que no ha habido gerente de logística con el que yo me reúna en el ejercicio de mi profesión que no tenga absolutamente claro en la cabeza hemisferio izquierdo, costo, hemisferio derecho, tiempo, y el tipo esté pensando todos los días en cómo reducir un peso a su operación. De pronto ya no los grandes márgenes, ¿cierto? Entonces yo pienso que eso no hay que perderlo de vista. Y tercero, que me gusta mucho además que uses la expresión costo de referencia. Porque, y con eso comienzo mi intervención, yo creo que aquí el debate ha sido precisamente por eso, ¿no? En el sentido de, ¿es el CICETAC un costo de referencia o es necesariamente el piso que tiene que ser observado? Y eso ha sido, digamos, parte de la discusión. Entonces veamos un poco, si pasamos la primera diapositiva, no sé si tengo un pasador, sí. Un poco para ubicarnos en el contexto de la presentación, digamos, tengo esta diapositiva, yo he tratado de olvidarme las diapositivas llenas de letras, me he dado cuenta que eso es un grave error. Entonces ahora las diapositivas trato de hacerlas más bien así, menos pesadas, y por esto, digamos que el tema central que me interesa resaltar en este punto es, fíjese que el transporte como actividad, que para los abogados lo tenemos que ver desde distintos ángulos, como actividad, como industria y como contrato, ¿cierto? Hay que verlo desde distintos ángulos. El transporte puede ser visto, o mejor dicho, lo encuadraríamos, el que nos interesa aquí, para efectos de esta charla, estamos hablando del servicio público de transporte, ¿no? Que evidentemente el de carga pues, también se encuadra en dicha definición, que además es considerado un servicio público esencial. No me sirve el pasador. No, explícale. Explícale. ¿Lo puedo pasar un aquí? No. Sí, pero no. No, es que hay que prenderlo, pero para los abogados. Perdón, gracias. Entonces, sí, como les decía, el punto es que el que nos interesa es el servicio público de transporte, y fíjense que eso es algo bien importante tener en cuenta de arranque, y es el transporte como servicio público es además considerado un servicio público esencial, lo que implica o lo que justifica que haya toda una carga normativa aplicable a la actividad, como es justamente, digamos, el tema de la regulación económica. Y esta diapositiva inicial la complemento con esta otra, en el sentido de que me he encontrado que hay mucha gente que a veces confunde un poco los actores, ¿no? Y es también con un tema noticioso. Dice, paro de transportadores, y luego uno va a ver, y la gran mayoría estamos hablando de camioneros, es decir, de hombre camión, ¿cierto? Entonces, un poco para que distingamos eso, me parece importante traer a colación esta diapositiva y poderles mostrar seguramente cosas que la gran mayoría de ustedes ya tienen claro, pero que me parece importante señalar, resaltar en mi presentación. Y es claro, aquí tenemos en el ámbito del transporte terrestre como servicio público, tenemos fundamentalmente tres actores: el generador de la carga, la empresa de transporte y el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo de transporte terrestre de carga. ¿Qué ocurre?
si usted lo piensa, fíjese que el problema se ha dado, entre otras cosas, por una mala utilización del lenguaje. Nosotros hasta el 2011 hablábamos de la famosa tabla de fletes, que a mí, honestamente, siempre me ha parecido un poco una expresión equivocada, en el sentido de que técnicamente eso no era un flete, pero bueno, ese era el nombre. Y fíjense que acá yo lo ubico en el sentido de cubrir empresas de transporte propietario, porque tradicionalmente la tabla de fletes era eso, era un problema, o mejor dicho, era un esquema diseñado para aplicarse fundamentalmente a la relación entre empresas de transporte y propietario, no en relación con el generador de carga. Cuando empieza a sonar el teléfono de las oficinas de abogados un poco desde la perspectiva que estamos hoy, ¿cierto?, del generador, cuando fundamentalmente se cambia el esquema, se sale del modelo de tabla de fletes y se pasa un poco a un modelo nuevo, que fíjese, resalto su nombre, tiene que ver con la libertad vigilada. Y fíjese, libertad, que eso va a ser bien importante. Entonces, en el esquema que tenemos actual hoy, un poco en esta diapositiva introductoria, lo que pretendo explicar es que de un lado usted tendría entre empresa, transporte y propietario, como también lo señalaba acá, un valor a pagar, mientras que entre generador de carga y empresa de transporte lo que tiene actualmente es, propiamente dicho, el flete, que es la expresión correcta de acuerdo con la terminología legal, digamos, acostumbrada no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Entonces, miren, fíjense que aquí teníamos entonces una tabla de fletes y básicamente lo que ocurría, digamos, en ese ámbito de la tabla de fletes era, usted tenía un valor publicado en una tabla y básicamente, salvo excepciones muy contadas, usted tenía que estar en ese marco, punto. Pero no era un marco de libertad, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Fíjense que el mismo Estado hizo un compromiso, que esta mañana alguien me preguntaba, decíamos, pero es que el documento COMPES, ¿qué es? Es que eso no vale nada desde el punto de vista jurídico. Yo creo que sí, es un documento de derecho blando, pero sí tiene un compromiso, o implica un compromiso desde el punto de vista del Estado. Lo puedo cerrar acá, entonces, y fíjese que el COMPES 3489, básicamente lo que estableció en su momento fue lo siguiente: que con el fin de armonizar las relaciones económicas de todos y cada uno de los integrantes de la cadena, de acuerdo con principios de eficiencia, fíjese la importancia del criterio de eficiencia desde el mismo COMPES, sostenibilidad, desarrollo y competitividad del sector, es necesario migrar hacia un esquema de regulación basada en el principio de intervenir solo en los casos en que se presenten fallas de mercado, que además es un término económico, no jurídico, del concepto de falla de mercado, ¿cierto? Entonces fíjense que en ese momento, en vigencia de la tabla de fletes, se dio la tarea al mismo Estado de migrar de un esquema como el de la tabla de fletes rígido, ¿cierto?, a un esquema que se supone filosóficamente, como lo dice el COMPES, iba a ser mucho más libre. Bien, entonces nace la libertad vigilada. ¿Y con qué nace la libertad vigilada en el entorno colombiano? Fundamentalmente con el decreto 2092. Entonces fíjese que para mí, a mi modo de ver, ese decreto 2092 sí supone necesariamente un cambio de orientación en la política del Estado en relación con la de las relaciones económicas, en la medida en que además ese decreto 2092 dijo clara y expresamente que a partir de su vigencia las relaciones económicas entre los distintos actores, generador de carga, empresa de transporte propietario, se iban a regir en condiciones, o se determinarían, digamos, en condiciones de mercado. ¿Y condiciones de mercado qué es? Oferta y demanda, ¿cierto? Esa fue la lógica inicial del decreto 2092, para lo cual se supone, en el entendido de que estábamos en un modelo no de libertad absoluta, sino de libertad vigilada, se supone que el Estado iba a entrar a vigilar, digamos, a hacer un monitoreo, un seguimiento, para que cuando hubiera una violación, y me acuerdo, no lo tengo en la diapositiva, pero estoy seguro que el decreto lo dice, cuando hubiera un desconocimiento sistemático del modelo, entonces en ese caso se supone que el Estado tomaría, digamos, unas medidas. Y vean que para mí es muy importante eso, porque es que eso nos debería poder llevar a guiar la discusión en el país, un poco cuando se ha dudado de qué fue lo que se quiso decir, ¿no? Me parece que es importante eso. Los abogados, cuando alguien nos dice, oiga, ¿qué fue lo que quiso decir la norma aquí? Pues uno tiene que ir a mirar a ver de dónde viene la norma, quién la hizo, por qué, cuál fue el objetivo. Y me parece que es algo que uno no puede perder de vista en este punto. Fíjense que entonces, además que vale la pena traer a colación que el concepto de libertad vigilada ya existía, estaba en el artículo 60 de la ley 81 del 88, es decir, no se lo inventaron para el tema de transporte,
y básicamente lo que implicaba, claro que estaba, digamos, de manera general, no específicamente para este sector, se decía, mire, básicamente implica la posibilidad de establecer libremente los precios de un determinado servicio bajo una obligación de reporte, es decir, informar, que, digamos, lo hemos proyectado hoy en lo que se supone que hay que hacer con el tema CICE. Pero lastimosamente, que es algo que debo reprocharle a las instituciones colombianas, pero pues, digamos, lo hago con mucho respeto, por supuesto, pero me parece que es parte del problema, es que aquí terminamos desarrollando normas a partir de una reacción, no, me pegan en las rodillas y entonces la pierna se mueve, en el sentido que llaman los gringos o los británicos el knee reaction, ¿no? Es que me pegan y hay que reaccionar. ¿Y qué ha pasado en el sector transporte? Que la regulación se ha dado a partir fundamentalmente de pagos, y eso pues uno lo puede conocer, ¿sí? Y a mí me parece que ese es parte del problema que hay que poner sobre la mesa. Por eso es que ahorita es tan importante el trabajo que está haciendo Edgardo y los demás de la mesa, en el sentido de que ojalá por fin podamos tener norma, una regulación que parta de un enfoque distinto y no solamente de un paro. Pero entonces, ¿qué pasó? Llegó el decreto 2228 de 2013, posterior al decreto original 2092, y fíjese lo que dijo, que esta ha sido la piedra angular de la discusión. Dijo que las relaciones económicas serían establecidas entre los distintos actores sin que en ningún caso se pudieran efectuar pagos por debajo de los costos eficientes de operación. Y fíjense que aquí llamo la atención sobre algo. El decreto no dijo que no se podía pagar por debajo del CICE, dijo que no se podía pagar por debajo de los costos eficientes de operación. Lo que pasa es que a renglón seguido dijo, ¿sí?, que para el efecto el parámetro de referencia sería el CICETAC, ¿cierto? Que es lo que ha generado en buena parte la discusión de entonces sí, automáticamente por el hecho de yo estar numéricamente un poco, ¿cierto? Una cifra menos por debajo, entonces automáticamente debería poderme sancionar. Pues bien, un poco para poder responder a esa pregunta, digamos, uno tiene que volver a qué es el CICETAC, ¿cierto? El CICETAC nace como un sistema de información, fundamentalmente del Ministerio de Transporte, que como la norma lo indica, fíjense, está llamado a ser un parámetro de referencia. De ahí que destaque tanto la expresión costo de referencia que utilizó en su momento Edgardo, para establecer si se han hecho pagos por debajo de los costos eficientes de operación. Y simultáneamente el decreto expresó o desarrolló el concepto del costo eficiente de operación, señalando que son los costos de operación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga. Pero cuando lo definió, dijo que para tal efecto debían considerarse los parámetros de operación más eficientes atendiendo a criterios técnicos, logísticos y de eficiencia. Y les pregunto, ustedes que son logísticos, que están todos los días metidos en la negociación del transporte, mire su vecino, usted que conoce su competencia, ¿tiene los mismos costos? No, nadie tiene los mismos costos. Los costos cambian de un negocio a otro. Por eso es que no podemos afirmar de manera tajante, si me regalan la diapositiva, no podemos afirmar de manera tajante que haya un modelo capaz de tener en cuenta todas las múltiples opciones de costos que puede existir en el mercado para los insumos de las operaciones. Y por eso es que pretender verlo como un piso, a mi modo de ver, es un error. Simplemente porque eso no se va a lograr nunca. Entre otras cosas, porque los criterios técnicos, logísticos y de eficiencia que yo puedo tener en mi operación pueden variar sustancialmente de los que tiene mi vecino. Y en esa misma lógica, pues no debería ser visto de esa forma. Sin embargo, bueno, aquí tenemos, digamos, algunos de los ítems, digamos, de lo que integra lo que es el CICETAC, en sus costos variables, fijos y otros costos, pero pues esto es una información tomada del Ministerio, en donde básicamente pues, nos refleja el costo variable como combustible, fijo como los salarios, otros costos, etc. Pero, digamos, lo que me interesa es resaltar esto, fíjense. Tenemos costos técnicos, logísticos y de eficiencia, pero acabo de decir, cada cual tiene sus criterios técnicos, sus criterios logísticos. Por ejemplo, para no ir tan lejos, temas de economías de escala. Evidentemente, el hecho de que yo mueva más carros genera una economía de escala en mi contratación que si mi vecino mueve, como lo hablamos esta mañana con Antonio, spot, pues evidentemente el tema pues, no es igual, ¿cierto? O si yo compro, por ejemplo, si yo soy una transportadora y tengo 200, 300 vehículos y estoy comprando los insumos para los 300 vehículos, pues no es lo mismo que si tengo un solo carro. Entonces, desde ese punto de vista, fíjense que todo el tiempo estamos hablando
de un tema cambiante, que no puede ser metido en una sola caja, y eso me parece que es parte de lo que debe ser tenido en cuenta al momento de aproximarse a este tema. Pero como les decía, sin embargo, el problema es que la resolución 757 del 2015, que es posterior al decreto 2228, eso lo reconozco, señaló específicamente, fíjense que ahí está cuando llaman al abogado y le dicen, no, pero es que cierto abogado que es que cambiar una palabra lo puede cambiar todo, pues de pronto sí, este es un ejemplo, ¿cierto? Porque fíjense que aquí le cambiaron una palabra, o sea, si uno lee desprevenidamente la resolución del decreto casi que lo pasa como igual, pero cuando va a mirar el detalle se da cuenta de un pequeño detalle, y es que la resolución 757 se refiere a los costos publicados en el CICETAC, no como lo hacía el decreto 2228 a los costos eficientes de operación. Y entonces este se ha vuelto el caballo de batalla muchas veces, ¿cierto?, en muchos escenarios, en donde a quien le interesa el tema, fundamentalmente a el gremio, digamos, de propietarios, pues han dicho, mire, es que dice publicados, usted me tiene que pagar lo que sale ahí, punto. Sin embargo, la discusión está abierta, y aquí pues yo he tenido discusiones álgidas y esas profundas que ocurren en una habitación con más de un abogado. Si lo dejas solo de pronto también discute, pero bueno, el punto es que hemos estado con los abogados íntimos de las empresas grandes y me dicen, pero Javier, es que una resolución no puede modificar el decreto, y entonces, porque lo que viene después en la cadena argumentativa es que salió el memorando, y entonces el memorando no puede cambiar la resolución y la resolución no puede cambiar el decreto. Y yo lo que normalmente les digo es, mire, sí, eso usted tiene toda la razón, y yo enfrascarme en una pelea en eso, pues me hubiera saltado primero derecho, porque sí, evidentemente eso es así, es decir, una memorando, una circular no podía cambiar la resolución no puede cambiar el decreto. Sin embargo, el punto no es ese, el punto no es que lo uno cambie lo otro, el punto es que la interpretación autorizada del Ministerio quedó también vertida en el memorando, y el memorando, que es conocido en el mercado como la circular 4611, que es esta circular del 13 de mayo, establece expresamente, sí, reitera reglas para el generador, pero hace referencia a las particularidades de cada contrato, y se refiere específicamente al tema que yo creo que me tiene aquí hoy, que es el de las eficiencias adicionales. Señala en particular el memorando lo siguiente, dice, mire, el valor a reconocer en las relaciones económicas del costo kilómetro por tonelada efectivamente transportada debe ser calculado con base en los costos eficientes de operación contenidos en el CICETAC, pero ojo, complemento, y de acuerdo a las características propias de las relaciones económicas de cada contrato, pudiendo pactar las partes eficiencias adicionales en los factores técnicos, logísticos y operativos. Entonces, para mí la discusión no es si el memorando modificó la resolución, no, porque evidentemente no puede. La discusión es que usted no puede leer el memorando aislado de la resolución, aislado del decreto, como si estuviéramos hablando de normas de países distintos. Usted tiene que integrar esto para poder extraer el parámetro de conducta que se espera del administrado, ¿sí? Y entonces la forma de leer esto es integrando, claro, la lógica es, como lo ha reconocido además públicamente el Ministerio recientemente, que las eficiencias se pueden hacer valer siempre que estén pactadas, para lo cual es muy importante el proceso de contratación, ¿cierto? Que sean demostrables, es decir, no es que yo diga, es que yo tengo eficiencias, claro, ¿cuáles? ¿Dónde? Y tercero y más importante, que sean cuantificables, porque si usted no las cuantifica, difícilmente va a poder demostrar el impacto de la eficiencia adicional, es decir, aquella que no está prevista en el modelo, respecto de lo que en efecto señala el modelo. Entonces un poco, bueno, me falta un pedacito de la historia y concluyo. ¿Qué es lo que pasa? Después de que para mí hoy en día existen como dos modelos en Colombia, el modelo general de régimen, digamos, de regulación económica, en el que aplican las reglas que les acabo de explicar, y una excepción que es el tema de las resoluciones de intervención, que no sé, Edgardo, ¿qué ha sabido sobre qué tan temporales van a seguir siendo? En el sentido de que cuando las crearon se dijo temporales, pero pues como dicen a veces no hay nada más permanente que lo temporal, porque nadie ha sabido
qué va a terminar pasando con eso. Llevan bastante tiempo y el tema está ahí, ¿no? Ahora, es claro que en el ámbito de las resoluciones de intervención, es decir, de las rutas establecidas en las resoluciones de intervención, es lo que dice ahí, punto. No puede cambiar, no puede pagar, no puede interpretar, toca pagar lo que dice ahí. Con lo cual, digamos, y con esto concluyo para que nos queden unos minutos para el panel y para la discusión, digamos que la idea es la siguiente, es decir, pienso que en estos debates sobre libertad vigilada, contratación del transporte terrestre, no me parece adecuado partir de la base que esto sea un piso, ni de asimilar el CICETAC como un piso. Me parece que justamente teniendo en cuenta sus orígenes y su filosofía, digamos, de arranque, hay que reconocer que parte, el nombre lo dice, ¿no? Libertad vigilada. Deberíamos poder entender ese escenario en esa forma. Entre otras cosas porque eso es lo que nos guía también hacia la competitividad, o sea, no es un capricho, ¿sí? Segundo, pienso que debería estar claro que hoy en día es posible hacer valer las eficiencias adicionales, siempre que, como les he dicho, y en eso mi experiencia es que hay mucha informalidad en los procesos de contratación y eso guía a muchos malos entendidos que a la hora de una investigación el problema es que usted puede haber hecho y deshecho, pero como decían en la universidad, si usted no tiene cómo probarlo, es como si no tuviera derecho, ¿cierto? Entonces fíjense que ahí viene un proceso de contratación y de mejora de los procesos de contratación que supone justamente, digamos, aterrizar esos puntos. Ahora, ¿será que estoy haciendo un relacionamiento uno a uno en el sentido de yo en mi empresa contrato un solo cargo? ¿O puedo pensar en alternativas de contratación que me envíen hacia los famosos, por ejemplo, contratos a largo plazo, los esquemas de contratación tipo suministro de transporte que son perfectamente posibles en Colombia y que, digamos, en sí mismos no son una eficiencia, pero podrían conducir a generar muchas, como hablamos esta mañana con el tema de las cargas de retorno, etc. Entonces, fíjense que ahí hay unos procesos muy interesantes para estudiar modelos diferentes de contratación que nos pueden llevar a encontrar soluciones diferentes y que, por supuesto, nos pueden llevar también a prepararnos para una eventual defensa que se requiera, digamos, en posibles investigaciones. Entonces yo, digamos, un poco estas son las líneas generales de lo que traje para decir hoy. Creo que el Congreso ha estado, pues, dándole a los temas fundamentales del transporte hoy en día. Esta mañana escuchando hablar de las bolsas Stop Throughput y de los temas, digamos, marítimo-portuarios, pues pensamos justamente en la necesidad de reflexionar particularmente sobre estos temas que son los que le están impactando el bolsillo a la industria colombiana. Con esto termino, muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Javier. Entonces, aquí hemos visto dos temas que quiero resumir muy rápidamente para que entendamos el tema este. El uno es basado en lo que dice Edgardo, que se han hecho trabajos concisos y fuertes sobre elementos de costos operativos, costos eficientes de todos los tipos de equipo y características de carga general, y se han tenido en cuenta todos los condicionamientos en cada uno de esos elementos basados en unos grupos técnicos donde están representados los generadores, las empresas de transportadores y los dueños de los equipos. Eso nos da a nosotros un margen de reconocimiento de la acción que están haciendo estos grupos y nos habla que van más de 50 reuniones y no sé cuántas horas de trabajo y tienen unos resultados. Eso nos parece muy importante porque se está trabajando a nivel de representación del sector privado. Por otro lado, Javier Franco nos presenta su análisis de manejo y entendimiento de las normas jurídicas en general. También nos destaca el elemento de competitividad, los elementos de costos de referencia y nos vincula a cómo se hace el desarrollo de una norma, el desarrollo de una ley para poder competir. Basado en esto, entonces yo voy a hacer unas preguntas, pero posteriores a unas preguntas que hagan ustedes. Me interesa que hagan una pregunta concisa y no una charla expresa de muchas cosas de casuística que está pasando hoy y mañana, porque el tiempo no nos va a dar. Tenemos 17 minutos y es una pregunta concisa para quien, y con todo gusto le atendemos la pregunta. Pásale el micrófono, por favor. Gracias.
importante para todos. toda ella. Pero no, doctor Edgar, bueno, con relación a la intervención de las dos personas, del doctor Franco y el doctor Sánchez, comparto lo de la teoría de los costos eficientes y que el CICETAC no es una barrera para pagar un flete o un generador de carga. Yo he tenido varios inconvenientes porque a mí incluso me han mandado varias planillas a la SUPE, pero yo estoy tranquila porque después de que, como usted dijo, después de que yo tenga los soportes de dónde salen mis costos, yo tengo cómo demostrarlos y allí no habría ningún problema. Eso es lo que le entendí, que allí no tendría un problema. Lo único que es las rutas intervenidas deben de pagar de acuerdo a la ruta intervenida, que eso sí está por decreto. Es que a mí me llama la atención en cuanto a los costos eficientes, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hablan de la economía globalizada y que uno puede economizar haciendo compras en grupos, y eso se pudo demostrar a través de FEDETRANSPOL con una compra que hicimos varias empresas, lo que yo no comparto hay veces que por más de que uno estudie los costos y que le trate de bajar al máximo, lastimosamente los generadores de la carga se van por la oferta y la demanda. Usted encuentra costos de la costa para acá que están por debajo de los costos operativos. Entonces yo a veces digo, ¿qué va a pasar cuando el ministerio empiece a revisar esas tarifas y que los generadores no pagaron los costos? Eso le da más que todo la costa para el interior del país, porque casi ningún generador está pagando lo que es. Y la otra es, ¿qué pasa con los cargas y los descargues? Que a pesar de que supuestamente en la convención camionera dijeron que los cargas y los descargues eran por cuenta del generador y el destinatario, eso no ha habido poder humano que los generadores de carga nos quiten eso. Se da más que todo en la carga suelta, porque en Buenaventura no tenemos problema en ese sentido. Entonces, allí cómo operaría la ley cuando le lleguen a investigar a uno y que de pronto, por más de que uno quisiera que le pagaran y pagara al tercero sobre la tabla de fletes que da de acuerdo a la estructura que uno puede manejar, no le dan el flete que deben de pagar los generadores, y los cargues y los descargues que en la costa eso no lo han quitado, sigue pagando uno los cargues y los descargues. Okay, gracias. Dejamos la pregunta o la responden de alguna vez. ¿Hay alguna otra pregunta? Tomamos entonces ya una pregunta y vamos a responder. Gracias. Edgardo habló en su intervención que hay dos maneras de hacer el cálculo, digamos, de esas tarifas de libertad vigilada. Él hablaba del CICETAC interactivo y el CICETAC simulador. La pregunta es que si en el CINTAC 2.0 estas mismas posibilidades van a estar y cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Gracias. ¿Hay alguna otra? ¿Vería otra pregunta? Doctora Delgado, siguen siendo en el CICETAC 2.0 los combustibles y los peajes los mayores en proporción del costo del flete. Y si eso es así, ¿qué piensa hacer el gobierno con respecto a ese tema? Porque son costos, básicamente impuestos, y que el gobierno tiene la forma de intervenir en ellos. Ok. Una última pregunta. Quisiera, máximo 3 preguntas, ya tengo 3 para pues, pasar. No, solamente una pregunta principalmente para el doctor Franco. En ausencia de un código de transporte, Colombia es un país que carece de un código de transporte, y el único artículo sancionatorio en la ley 336, el artículo 46, que habla de una tarifa, pues hacer la claridad de qué es la tarifa, el valor a pagar o el flete, porque se habla de una libertad vigilada, pero el problema en el que nos hemos visto inmersos, porque hacía la aclaración al doctor Franco de que la legislación del transporte ha salido resultado de inmovilizaciones camioneras, lo cual realmente ha sido un problema, pero esto ha generado una denominada libertad vigilada, pero el problema aquí es que no se vigila. En Colombia hay 3.404 empresas de transporte, de las cuales solamente 1.600 reportan manifiestos, o sea que no hay información para vigilar el mercado, y es una de las ausencias como tal que han generado los problemas que desembocan en paros camioneros. Entonces, como para hacer, en ese orden de ideas, entonces, ¿cuál es la tarifa y qué es lo que se vigila? Ok, entonces vamos a comenzar por la primera pregunta que se hizo acá, que es la respuesta.
Bueno, lo primero que quiero partir, y creo que lo traté de explicar en mi participación, es que definitivamente el costo de referencia es un insumo de trascendental importancia para la construcción de las tarifas, en este caso del transporte. Y cuando hablamos de tarifas es al valor a pagar que negocia el propietario con la empresa de transporte y sobre esa base el flete que negocia la empresa de transporte con el generador de la carga. Pero en la práctica no es el único elemento a tener en cuenta para la construcción de tarifas. Y lo vemos muy claro, Colombia está descompensado en términos de generación de carga. Entonces, donde hay mayor demanda que oferta, que es desde los puertos hacia el interior, pues el comportamiento es ese, y una buena base de determinación de la tarifa es el costo. Pero en el caso contrario, del interior hacia los puertos, caso Bogotá y Medellín, en muchas ocasiones la sobreoferta que genera el interior, llegan 10 carros, solo salen carga para 5, pues genera un ambiente de oferta y demanda que muchas tarifas terminan estando por debajo del costo de operación. Entonces ahí no hay ley, no hay estructura que resista. A muchos transportadores les toca volver un contenedor vacío por 400.000 pesos desde Bogotá, y eso no cubre ni los peajes, ni la gasolina, ni el combustible. Sin embargo, eso es una realidad de mercado que hay que tener en cuenta. Entonces, si partiendo de la base que es un costo de referencia como tal, que no incluye, por ejemplo, cargas y descargas, entonces, pues aquí nuevamente nos podemos meter en una discusión, pero la realidad es que en la estructura de costos del transporte no están ni los cargues ni los descargues. Entonces, no son responsabilidad en términos del costo del propietario del camión. Y yo parto de ese principio, y de ahí a que como sea la costumbre comercial, no sé, pero no está en la estructura de costos. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasa cuando yo desde la estructura de costos me da un valor X? Y cuando a mí me contrata el generador de cambio, yo puedo tener el carro en la costa 8 días, no me llega lo que hay. Está por debajo de la estructura de costos. Pero ya llevo 5 días de contrato, por lo que hay. Sí, pero a ver, voy a empezar a tratar de no, mira, es que para mí, o sea, voy a tratar de referirme a tu pregunta en el orden en que la planteas, que me parece adecuado. Primero, en cuanto a lo que señalaba sobre el entendimiento general, sí, digamos, cambian algunos términos. Por ejemplo, al decreto de intervención son las resoluciones, pero en términos generales la idea gruesa es esa. Y el punto ahí es tener en cuenta que dependiendo de cómo yo pacte las eficiencias es que las puedo hacer valer. ¿Sí? O sea, el punto es que no hay que tener una tabla rasa de que siempre voy a poder mirar cómo se pactaron y si evidentemente son eficiencias adicionales respecto del modelo. ¿Sí? Eso en cuanto a la primera parte de la pregunta. En cuanto al tema del carga y descarga, pues usted tiene razón en señalar que, por lo menos de manera general, el decreto lo que establece, todo lo que establece es que es una obligación del generador de la carga. ¿Sí? Ahora, ¿el punto cuál es? Y en eso, digamos que entiendo que va un poco la lógica de lo que ya le señaló Edgardo. Le digo, mire, la idea de fondo es que usted no desconozca el costo de la operación. Mientras usted no desconozca el costo de la operación, usted no debería estar violentando el modelo. ¿Sí? Entonces, para mí el análisis que hay que hacer es ese. Si no se desconoce el costo de la operación, no desconozco el modelo. ¿Sí? Ahora, no sé si una vez, un poco yendo en el sentido de lo que me preguntaban por este lado, para que agotemos eso de una vez, yo lo que le entiendo más que, digamos, creo que su preocupación va más que en que yo le explique qué es la tarifa. Creo que la preocupación va por el lado sancionatorio de si me sancionan a mí como generador, teniendo en cuenta que el catálogo de disposiciones de la ley 336, etcétera, queda un poco en vilo respecto de quien realmente le reporta a la superintendencia, que son los vigilados, es decir, las empresas que están cumpliendo. ¿Sí? Entonces, si por allá va la pregunta, lo que yo diría es lo siguiente:
Yo decía, mire, ¿quién si hay? ¿Por qué? Que de pronto es algo que políticamente es un poco incorrecto, pero la verdad hay que decir. La ley 105, cuando establece el catálogo de sujetos sancionables, de alguna manera es muy amplia. ¿En qué sentido? En que se dice, mire, se podría llegar a sancionar a cualquier persona que utilice la infraestructura de transporte, se podría llegar a sancionar a cualquier persona que facilite la violación de las normas del transporte. Entonces digamos que depende de cómo yo interprete la norma, que dirán ustedes, pues para eso están los abogados, ¿cierto? Pero también dependiendo de, si usted lo quiere ver de manera amplia o estricta, ahí le cabe mucha gente, le cabe poca. Pero técnicamente hablando, el punto es que alguien podría decir ahí que ahí también cabe el generador, ¿correcto? El punto es que en la práctica, y usted en eso tiene toda la razón y lo veo con las cifras en la mano, pues la realidad es que la Superintendencia de Puertos no se ha ocupado del generador. La Superintendencia de Puertos, digamos, ha estado con los ojos en sus vigilados, ¿sí? Y esa ha sido, digamos, la tradición. Ahora, el punto es que recuerde que en este tema, las multas, digamos, en el transporte terrestre de la supertransporte van hasta los 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero aquí está también la superindustria. Y la superindustria, las multas de la superindustria, que además que debe quedar claro que la superindustria claramente tiene potestades frente al generador, ¿cierto? Son de hasta 100.000, ahora vamos a observar, pero si no estoy mal las cifras, son 100.000 salarios legales mensuales vigentes. Y a las personas naturales que faciliten la violación de la norma, si no estoy mal, son 1.000 o 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con lo cual dice que el espectro sancionatorio es muy amplio. Y no debe uno quedarse solamente en la supertransporte, sino que a la hora de evaluar ese tema también tiene que mirar el ángulo de la SIC, ¿no? El ángulo, claro, ahora el punto también es, y ese que la SIC va a mirar otra cosa. La SIC lo que va a mirar es, ¿se violentó el mercado? ¿Hubo una práctica restrictiva de la libre competencia? ¿O un acto de competencia real? Que eso es bien diferente, ¿no? Por eso no nos metimos. Ok, gracias. Voy a tratar de contestar la pregunta relacionada con los tres tipos de alternativas que encuentra uno en el CICETAC. El CICETAC, tanto el 1.0 actual, hasta que tuvo la página web normal, al CICETAC 2.0 tiene tres posibilidades: el CICETAC manual, el interactivo y el simulador. Se basan en la misma estructura de costos. Cuando nosotros hicimos la actualización de los 4 tipos de vehículos, todos los costos variables se actualizaron con base al tipo de vehículo que más participación tiene en el RUT. Por ejemplo, en el caso de tractocamiones, tractomulas, se utilizó el vehículo Kenworth modelo de 800, full equipo, modelo 2012, y el motor y las especificaciones de ese motor que tenía ese modelo, porque es más representativo en toda la muestra. A ellos se les calcularon el consumo de combustible por tipo de carretera, se le calculó el consumo en aceites, en filtros, mantenimiento y reparaciones, y con eso se hizo la actualización que está pendiente, pues entra en el CICETAC 2.0, y ahí es donde hago referencia a que se optimizaron algunos temas como el rendimiento del combustible por tipo de carretera, la frecuencia de cambio de los aceites, de los filtros, de las llantas. Cualquiera de los tres escenarios hoy en día tiene los mismos costos variables y prácticamente tiene los mismos costos fijos, donde los más representativos son recuperación de capital, mano de obra y seguros. ¿En qué cambian? El manual toma como base para un servicio spot los tiempos logísticos promedio. Entonces en el CICETAC 2.0, si finalmente queda así, va a tener 21 horas. Y entonces a usted le dicen la duración de recorrido es 15 horas más 21 horas de tiempos logísticos, y sobre 288 horas calcula cuántos viajes hace y distribuye los 8,5 millones de pesos de costos fijos. El interactivo de referencia le permite a usted colocar sus verdaderos costos logísticos. Pero usted dice, no, yo me demoro solo 1 hora cargando, 1 hora descargando, entonces no son 21 horas, son 7. Entonces es la duración del recorrido más tiempos logísticos, 288 días sobre eso, pues te da más viajes, y esos mismos 8,5 millones se diluyen en más kilómetros, en más viajes. ¿Okay? Y el simulador es una alternativa nueva que comenzó a utilizarse en el CICETAC 1.0,
donde yo puedo cambiar, por ejemplo, esas 288 horas. En Colombia, como dicen siempre en todos los escenarios, al conductor le da sueño y ajustamos la tractomula, por eso se hablan de 12 horas diarias, pero pueden ser 20 y le pongo doble tripulación, pueden ser 26 días al mes y con doble tripulación alcanzo a hacer 520 horas. Sobre esa base, ese numerador pues, me va a permitir tener muchos más viajes en el mismo periodo de tiempo y los costos fijos se van a diluir en más viajes y van a bajar proporcionalmente a cada viaje. Esos son los tres escenarios. Entonces, cuando hablamos de criterios técnicos y eficiencia operacional, en una primera etapa nos referimos fundamentalmente a optimizar las operaciones de carga y descarga, a lograr que ese conductor trabaje 24 horas, a garantizarle carga de retorno, y todo eso se puede ver en un modelo colaborativo, donde yo estoy trayendo un grano de Buenaventura y me devuelvo y lo vuelvo a cojo, y me devuelvo y lo vuelvo y lo cojo. Ahí es donde logro unos beneficios que no deben restringir una tarifa competitiva para el generador de la carga, basado en unos costos eficientes. Entonces, esas tres posibilidades tenemos que garantizarlas que hacia adelante se den. Hay inquietudes de ciertos sectores que dicen, no, es que esa eficiencia, todo el mundo va a querer trabajar con esos costos. No, porque esos costos, como también se decía, tienen que ser demostrables. Si usted habla de que usted tiene una ventana de carga y descarga de 24 horas y uno llega a las 6 de la tarde y ya no te recibe el carro, pues no estás cumpliendo con esa base. Si hablamos de 20 horas, en esas 20 horas tienes que recibir la carga, tienes que cargar el camión, tiene que haber doble tripulación y todo eso es demostrable. ¿Ok? 30 segundos, Edgar, para decirte, complementarte la respuesta. Por un lado, estaba mirando aquí la norma. Claro, la obligación de manera general del carga y descarga está Sí, que me tomo madera. Pero en el caso del generador también se dice que puede quedar con completo. ¿Ah? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es? Y segundo, frente a la empresa. Sí, sí. Y segundo, en relación con lo que está diciendo Edgar, Está rebajito. de mucha importancia es, claro, yo, por ejemplo, comparto esa visión en el sentido de todas las mejoras que se están teniendo en cuenta justamente para que sí se pueda llegar ¿Cuál es que? a tener mucha más información y a procesar. Sin embargo, claro, sin embargo, me parece que hay que reconocer que no va a haber nunca la forma de registrar todas las operaciones. Usted le puede meter, por ejemplo, sí, contenedorizada, carga granel, pero por ejemplo, es que no es lo mismo mover, o sea, usted puede mandar, por ejemplo, qué sé yo, papel, algodón, o sea, cosas que no pesen. Yo sé que eso ustedes obviamente lo tienen absolutamente claro, versus mover ladrillo, o mover, digamos, cualquier cosa que pese mucho más. Entonces pienso que de todas maneras, independientemente de que el modelo mejore para incorporar muchas más variables, siempre debería haber la posibilidad de tener en cuenta la realidad de la operación puntual en lo que el modelo no lo refleja. Ok, muchas gracias. No, es que en el simulador hay la posibilidad también, si usted tiene parque automotor propio y usted ha logrado eficiencias en el rendimiento del combustible superiores a las que aparecen en el CICETAC, pero usted los puede mostrar, usted lo puede incluir en la estructura de costos del simulador. Si sus llantas, por el efecto reencauche, una buena rotación, una buena administración, duran el 50-60% más, si usted lo quiere incluir como base para el cálculo de sus costos, usted lo puede hacer si tiene cómo sustentarlo. Y obviamente una estructura de costos de eso pues va a dar unas tarifas más competitivas, pero sí y solo si usted pueda demostrarlo, porque ¿cuál ha sido como el temor? Que se deje esa posibilidad y entonces, comillas, avivatos quieran aprovecharla para tener tarifas competitivas, entonces matamos la posibilidad de tener competitividad para aquellos que sí la pueden dar por el miedo que da que los demás que no la tienen la quieran utilizar. Entonces, es parte del ejercicio que tenemos que hacer en estas mesas, es crear los mecanismos de control para que efectivamente cuando se den esos beneficios sean sustentables y sean reales. ¿Ok? Con relación a BNDC, cuando uno está actualizando la información, no ha podido actualizar todas las rutas de los destinos, porque uno, o sea, ese cuadrito no lo han terminado. ¿Cuándo piensan terminar el cuadro? O sea, cuando entra la aplicación del manifiesto de carga para poder subir la información a BNDC, le dice, coja una tarifa que esté más o menos en la que yo estoy aplicando, pero no salen todas las ciudades, origen y destinos. Bueno, yo... Se lo dejo de tarea para la próxima. Sí, no, es que yo lo que tengo que decirles acá es que hay unas preguntas que son operativas y otras que son de registro ante el Ministerio. Y creo que
en el Ministerio de Actividades como un fenómeno distinto. Lo que yo sí quiero decirles aquí del resumen que he oído son dos cosas. Creo que el sistema de análisis de costos técnicos operativos está dando sus frutos. Ya se tienen elementos de referencia muy importantes que estamos, digamos, todas las personas que están ahí manejando ese tema se están de acuerdo. Segundo punto, que hay unos análisis jurídicos muy importantes como los presenta Franco aquí en el modelo. Tercero, que hay una serie de preguntas que quedan en el ambiente que es bueno, como lo repiten los panelistas, deben ser sustentables para poderlas sacar adelante. Pero hay una conclusión que me parece muy importante. Debe trabajarse con buenas prácticas de negociación comercial, técnica, operativa. Que todos hablemos el mismo idioma, porque cargar es una cosa, descargar tarifa una, flete otra, eficiencia operativa en un terminal marítimo es con equipos mecánicos, en un terminal, entre comillas, patio de contenedores o una finca de cajas es otra cosa, tiempos y movimientos son distintos, hay una cantidad de elementos que son diferentes, pero me parece que este resumen que nos han hecho los dos panelistas es muy bueno porque nos da un marco conceptual de cómo se está trabajando y qué se está manejando sobre este sector. Como estamos sobre el tiempo, les quiero agradecer a ustedes el análisis y para muchos que de pronto no conocen, el dato es el asesor directo en esos temas por parte de aporte del Ministerio, pero también él acompaña muchas veces a las reuniones a empresarios que tienen que ver con estos temas y sería bueno en algunas circunstancias, lo mismo que Franco, para mirar una serie de preguntas y acciones que haría. Muchas gracias a ustedes y seguimos.